Durante años pensé que todo tenía una explicación lógica hasta aquella noche en Jerusalén. No sé si fue el aire caliente que subía del desierto o aquel silencio que parecía contener siglos de espera, pero algo cambió en mí. Había llegado buscando respuestas sobre un tema que siempre me pareció exagerado, propio de fanáticos religiosos, el llamado rapto de la Iglesia. Lo escuché por primera vez en 1976 en una conversación con un anciano pastor norteamericano en el Monte de los Olivos. Me habló con los ojos llenos de fuego como si hubiera visto el futuro. Benítez me dijo, llegará un día en que millones desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Yo, periodista al fin y al cabo, sonreí por educación. Pensé que se trataba de otra metáfora apocalíptica. Sin embargo, aquel hombre hablaba con una certeza que me desarmó. No será un símbolo, hijo insistió, será literal. Y luego se quedó mirando el horizonte donde el sol caía. Detrás de los muros de la ciudad vieja. Volví a España con esa frase en la cabeza. Literal. La palabra me acompañó durante años. Viajé, escribí, investigué y sin embargo cada vez que la escuchaba algo en mí se estremecía. Porque aunque intentaba descartarla como mito, en lo más profundo presentía que había algo más. Algo que no encajaba en el mapa racional del mundo moderno. Pasaron los años, visité más de 100 países, he entrevistado a científicos, teólogos, exorcistas, astrónomos y soldados. Vi luces imposibles en los cielos de Israel. Escuché relatos de aldeanos que aseguraban haber visto gente que subía al aire como humo. Todo lo anoté, todo lo archivó mi mente periodística, pero también mi alma. Y cuanto más buscaba respuestas, más me encontraba con la misma palabra, arrebatamiento. Una noche, en el desierto del Negev, mientras el viento soplaba entre las ruinas de una antigua sinagoga, un guía beduino me dijo sin yo preguntarle, hay una promesa que aún no se ha cumplido. Dicen que el Hijo del Hombre vendrá otra vez y se llevará a los suyos. Me quedé mudo. Aquella frase, dicha con tanta naturalidad, me atravesó como una flecha. ¿Y tú lo crees?, pregunté. El hombre sonrió sin mirarme. ¿Y quién soy yo para dudar del cielo? Desde entonces comencé a reunir testimonios. Algunos eran relatos de visiones, otros sueños, otros simples sensaciones, pero todos coincidían en algo. Un día el cielo se abrirá. Y no será un símbolo ni una parábola, será un hecho. Años más tarde, en 1999, encontré un manuscrito antiguo en una pequeña iglesia de Tesalónica. Polvo, humedad, letras casi borradas por el tiempo. Era una copia griega del texto de Pablo a los tesalonicenses. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo había leído 1000 veces en mi juventud, pero aquella noche lo leí de otro modo, como si las letras se encendieran. Me detuve en una frase, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sentí un escalofrío. Porque si aquello era cierto, si de verdad los muertos volverán a la vida, entonces todo lo que damos por seguro, el tiempo, la muerte, el final, es una ilusión. Desde entonces no he vuelto a dormir igual. He caminado entre cementerios de medio mundo, Londres, Jerusalén, Quito, Sevilla, y siempre me pregunto lo mismo, ¿cómo sería ese instante? ¿Qué ocurrirá cuando millones de tumbas se abran? Cuando los cuerpos se levanten con nueva carne, con nueva luz. Hay noches en que lo imagino y casi puedo oírlo, un sonido lejano, un zumbido profundo, como el de una trompeta que atraviesa los siglos. Quizá no falte tanto, porque todo apunta a eso. Lo he visto en los textos, en los símbolos, en las señales, todo parece alinearse hacia un punto invisible. Nadie puede explicarlo con exactitud, pero la sensación está ahí. Un día común, como hoy, mientras el café se enfría sobre la mesa y los niños van al colegio, el cielo podría rasgarse. No habría aviso, ni comunicado oficial, ni titulares, solo el silencio y luego el sonido, una voz, una llamada.
He pensado mucho en aquella noche de la última cena. Jesús sabía lo que venía, sabía que lo traicionarían, y aun así prometió algo que los discípulos no comprendieron del todo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esas palabras tan simples son el núcleo de todo. Lo que el mundo llama rapto nació allí, entre el pan y el vino, entre el miedo y la esperanza. Desde entonces, cada generación de creyentes ha esperado ese volveré. Pero pocos entienden lo que realmente significa. No se trata del fin del mundo, ni de una invasión celestial. Se trata de un rescate, un acto de amor. He leído las teorías, las interpretaciones, las críticas. Los escépticos dicen que el rapto es un invento moderno, una metáfora moral. Los teólogos discuten si será antes o después de la tribulación. Pero yo he visto otra cosa. En los rostros de los que esperan, en los ojos de los que oran de madrugada, en los niños que sueñan con el cielo, hay una certeza que no puede fingirse. Algo los llama desde arriba. Durante años intenté explicarlo como energía, como física cuántica, como conciencia colectiva, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más claro se volvía que no era ciencia, era promesa. Y las promesas divinas no se miden con relojes. Recuerdo un amanecer en el Monte de los Olivos, justo donde, según los textos, sus pies tocarán la tierra por segunda vez. El aire era tan quieto que se podía oír el roce de las hojas. De pronto, un grupo de peregrinos empezó a cantar en distintos idiomas: inglés, hebreo, español, coreano, y en medio de aquella mezcla de lenguas, alguien pronunció: Maranata. Me estremecí. Es una palabra que he escuchado 1000 veces, pero aquella vez resonó distinto. No era un grito de espera, era un eco de certeza, como si el cielo estuviera más cerca de lo que imaginamos. He comprendido que el rapto no será un fenómeno religioso, sino un acontecimiento universal. Afectará a todos, crean o no. No habrá refugios, ni cámaras, ni tecnología capaz de grabarlo. Será una fractura entre dos dimensiones, la materia que queda y el espíritu que asciende. Imagina un día cualquiera, el tráfico en las autopistas, los teléfonos vibrando en las oficinas, los niños riendo en los parques, y de pronto, en una fracción de segundo, millones desaparecen. No cuerpos, no sombras, personas, padres, madres, niños, ancianos. Nadie sabrá explicarlo. Las cámaras grabarán el caos. Los gobiernos improvisarán conferencias de prensa. Los científicos hablarán de radiación solar, de campos electromagnéticos, de teorías de agujeros temporales, pero en los ojos de quienes queden se reflejará algo que no se puede ocultar: miedo. Y no será un miedo cualquiera, será el miedo de haber quedado fuera. Quizá entonces comprendan lo que Pablo escribió hace 20 siglos, que el rapto no es un mito, sino una secuencia perfecta, una coreografía divina que marca el inicio de otra era. Yo no sé cuándo ocurrirá, nadie lo sabe, pero lo que sí sé, y esto lo digo con el peso de 50 años de investigación, es que cada señal se está cumpliendo, una a una, silenciosas, invisibles para los que no quieren mirar, pero visibles para los que entienden que la historia tiene un guión que no escribieron los hombres. A veces me despierto en mitad de la noche, sobresaltado, con la sensación de haber escuchado algo, un sonido lejano, metálico, como una trompeta que se apaga. Salgo al balcón, miro el cielo, nada. Pero el silencio es distinto, como si algo invisible estuviera esperando. Y pienso en los que ya partieron, en los que murieron creyendo, en los que, como Job, pudieron decir: yo sé que mi Redentor vive. Quizá ellos serán los primeros en levantarse. Quizá en ese instante las tumbas no serán tumbas, sino puertas. He imaginado la escena 1000 veces: cementerios temblando, el aire vibrando con una fuerza que no pertenece a este mundo, el polvo se levantando como si respirara, y de pronto millones de destellos, cuerpos transformados en luz, no fantasmas, no
almas transparentes, cuerpos gloriosos, como el de Cristo resucitado, inmortales, eternos, y mientras ellos ascienden, los vivos sentirán algo, un tirón en el alma, como si el aire se volviera más leve. Algunos lo resistirán, otros lo seguirán, y en un instante, sin tiempo, sin peso, estarán en las nubes. Allí, en ese espacio entre cielo y tierra, se cumplirá la promesa más antigua de la humanidad: volver a casa. Yo no sé si estaré vivo para verlo, pero cada día lo siento más cerca. En los temblores de la tierra, en el ruido de las naciones, en la frialdad del amor humano, todo parece gritar que el reloj profético está por dar su última vuelta. Quizá el rapto no sea un castigo, sino una misericordia, el modo en que Dios cumple su palabra de librar a los suyos antes del juicio. Y si es así, todo lo que vendrá después será consecuencia de lo que no supimos escuchar. A veces me pregunto si el mundo sabrá lo que ha perdido cuando la Iglesia desaparezca, cuando ya no haya quien ore por los enfermos, quien perdone a los enemigos, quien ame sin condiciones. Quizás solo entonces entenderán que la fe era el equilibrio invisible que sostenía la tierra. He pensado en eso muchas veces, en los aviones sin piloto, en las autopistas sin conductores, en los hospitales vacíos, y cada vez que lo imagino, me viene a la mente una frase de un viejo pastor de Carolina del Norte: el caos será la prueba de que el cielo actuó. Y sí, quizá tenga razón, porque cuando todo colapse, cuando los gobiernos se tambaleen y las naciones busquen a un Salvador, aparecerá el otro, el falso, el que ofrecerá paz y traerá destrucción. Lo vi escrito en Daniel, lo confirmé en Apocalipsis, pero esa ya es otra historia. Por ahora solo sé esto: el rapto no es el final, es el principio del plan. Y aunque no lo entiendo del todo, siento que cuando suceda nadie podrá negarlo. Desde entonces, cada vez que miro el cielo, siento que alguien me está respondiendo en silencio. A veces creo que mi vida ha sido una larga persecución de señales. No las busco, pero ellas me encuentran. Siempre ha sido así. Recuerdo un viaje a América del Sur, a una pequeña aldea en los Andes donde, según los lugareños, el cielo hablaba. Llegué con mi grabadora, como siempre, con ese escepticismo que solo los años pueden dar. Me recibieron con café fuerte y un silencio que no se parecía a ningún otro. Todo empezó una madrugada, me dijo un anciano de rostro tallado por el viento. Primero un sonido, luego la luz. Le pedí que lo describiera. Era una trompeta, señor, pero no como las nuestras. Sonaba por dentro. Esa frase me acompañó toda la noche. Sonaba por dentro. No pude dormir. En el techo de la pequeña posada, el viento soplaba como si arrastrara siglos, y yo pensaba en las trompetas de las que hablaban Moisés y Pablo. ¿Podría ser eso lo que aquel hombre escuchó? ¿Un eco adelantado de lo que vendrá? De regreso en Madrid revisé mis grabaciones, nada, solo el sonido del viento. Pero al ampliarlas, muy al fondo, una frecuencia casi imperceptible, algo parecido a una nota sostenida, como un soplo metálico, no sé qué era, pero no era viento. Los científicos a los que mostré la cinta me hablaron de fenómenos atmosféricos, de resonancias infrasonoras, y quizá tengan razón. Pero en mi interior algo me decía que había sido un aviso, una prueba minúscula, casi invisible, de que el reloj divino sigue corriendo. Pasé los siguientes meses revisando antiguos textos hebreos. Me obsesioné con una palabra, Nesama, el aliento. Aparece en Génesis cuando Dios sopla vida en el hombre. Ese mismo aliento, pensé, podría ser el que despierte a los muertos cuando suene la trompeta final. No será una nota musical, sino el aliento de Dios recorriendo la creación. Y comprendí que lo que aquel anciano había escuchado no era un sonido físico, sino espiritual, una vibración que atraviesa carne y hueso, como un recordatorio de que aún no estamos solos. Esa idea me llevó de nuevo a Jerusalén. Allí, entre el bullicio del mercado y el aroma
del pan recién hecho, busqué a un rabino anciano que me habían recomendado. Se llamaba Elías Ironía Providencial, y cuando le pregunté si creía en el arrebatamiento, sonrió con una mezcla de ternura y melancolía. Los cristianos lo llaman rapto, me dijo. Nosotros lo llamamos aliyá celestial, subida santa. Todos los hombres que caminaron con Dios fueron subidos antes del juicio. Enoc, Elías, incluso Moisés fue escondido por él. Dios no cambia. Lo que hizo una vez, lo hará de nuevo. Sus palabras me estremecieron. A veces la verdad no necesita demostraciones, solo resonancia. Esa noche subí solo al monte Scopus. La ciudad dormía y las luces del desierto titilaban como brasas. Cerré los ojos y pensé en lo que aquel rabino había dicho. Lo que hizo una vez, lo hará de nuevo. Tal vez el rapto no sea una excepción, sino la continuidad de un patrón eterno. Dios siempre ha apartado a los suyos antes del juicio. Lo hizo con Noé antes del diluvio, con Lot antes del fuego, con Enoc antes de la corrupción del mundo. Si el pasado es espejo, el futuro ya está escrito. He dedicado media vida a estudiar ovnis, apariciones, milagros, pero nunca, en ninguno de esos enigmas, sentí lo que sentí investigando el rapto. No era miedo, era reconocimiento. Como si algo en mi memoria más antigua, no en mi mente, sino en mi alma, supiera que eso es cierto. En 2012 viajé a Grecia. Quería seguir la pista de una inscripción. Descubierta cerca de Tesalónica, se decía que pertenecía a una comunidad cristiana del siglo I que esperaba ser arrebatada al encuentro del Señor. La piedra estaba rota, pero aún se leía en las nubes. No pude evitar sonreír. Pablo también había escrito esas palabras. Seremos arrebatados con ellos en las nubes. Y pensé en la ironía. 2000 años de ciencia, de progreso, de satélites que surcan la atmósfera y seguimos mirando hacia arriba. De pronto comprendí algo que cambió mi forma de investigar. El rapto no es solo una promesa futura, es una huella presente. Está en el ADN espiritual de la humanidad. Esa nostalgia por el cielo, esa sensación de que pertenecemos a otro lugar, no es poesía, es memoria. En Jerusalén conocí a una mujer que decía haber soñado lo mismo cada noche durante años. Subíamos todos, me dijo con voz temblorosa, y había luz, pero no era sol. Le pregunté qué sentía. Ligereza, respondió, como si por fin pudiera respirar. He escuchado cientos de testimonios similares y aunque los psiquiatras los llaman alucinaciones religiosas, hay una coincidencia demasiado exacta, demasiado universal. Todos describen la misma dirección, hacia arriba, ninguno hacia abajo. Y si ese sueño compartido es un mensaje, y si cada alma está recibiendo de manera silenciosa el ensayo general de ese momento, he pensado también en el sonido, siempre el sonido, la trompeta, la voz. Ningún relato habla de imágenes, solo de una vibración, tal vez porque la luz engaña, pero el sonido convoca. En el principio fue el verbo, no la imagen, y en el final será el sonido lo que rompa el silencio. Me cuesta contarlo, pero hubo una noche, una sola, en la que lo escuché. No fue con los oídos, sino dentro. Estaba en el desierto del Sinaí grabando un documental. El viento era fuerte, el cielo inmenso. Y de repente una nota, profunda, interminable, tan pura que me hizo caer de rodillas. Nadie más la oyó, nadie. Al principio pensé que era mi mente o la presión del aire, pero no, era distinto. No sonaba en el aire, sonaba en mí. Desde entonces sé que cuando la trompeta suene de verdad, no será ruido, será reconocimiento. Las almas sabrán quién las llama. He hablado con físicos cuánticos sobre resonancias del vacío, con teólogos sobre la voz interior del espíritu. Ninguno me dio una respuesta definitiva, pero todos coincidieron en algo. El universo vibra y esa vibración responde a un patrón. ¿Y si ese patrón tiene una frecuencia sagrada?
¿Y si el rapto no es más que el momento en que esa frecuencia se active, separando lo corruptible de lo incorruptible, lo pesado de lo eterno? Lo pienso y me tiemblan las manos. Porque si es así, el rapto no será castigo, sino sintonía. Los que vibren con esa frecuencia ascenderán, los demás simplemente no escucharán. He entrevistado a pilotos que juran haber visto luces ascendiendo del mar, a soldados que vieron cuerpos desaparecer entre el humo de la guerra, a médicos que aseguraron sentir cómo un paciente se disolvía en el aire en el momento exacto de su muerte. No sé si todos mienten, pero sé que todos creyeron ver algo, y cuanto más escucho esas historias, más entiendo que el rapto no será extraño. Lo extraño es que aún dudemos. Quizá todo lo que la Biblia describe no sea fantasía mística, sino lenguaje antiguo para lo que hoy llamaríamos un evento de transición dimensional, pero las palabras cambian, la verdad no. Lo que fue dicho hace 2000 sigue resonando igual. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En mis viajes he visto cosas que no puedo explicar, pero nada me ha impresionado tanto como la fe de los que esperan. Gente pobre, campesinos, ancianos, niños que levantan la vista cada noche y dicen quizá hoy. Ningún telescopio puede medir esa esperanza, ningún laboratorio puede fabricar ese tipo de certeza. A veces, cuando regreso a mi habitación de hotel y cierro las cortinas, me pregunto qué me empuja a seguir buscando. No es fama ni dinero, es la sensación de que hay una historia que no se ha contado del todo, un plan que atraviesa los siglos, un Dios que no se resigna a perder a los suyos. He leído sobre cometas, eclipses, señales solares. Algunos dicen que esos son los presagios, otros que no habrá ninguno. Pero yo creo que el verdadero aviso no estará en el cielo físico, sino en el interior del hombre. Un despertar, una llamada, una luz que no quema. Quizá ya comenzó y no lo vemos. Quizá el rapto empezó el día en que dejamos de creer que somos eternos. A veces al escribir siento que no soy yo quien escribe, que alguien dicta desde un lugar que no tiene reloj ni fronteras, y pienso en esa promesa: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Tal vez eso sea el rapto, no un evento, sino una puerta que se abre cuando uno finalmente comprende que siempre perteneció a otro lugar. He aprendido a no discutir con los escépticos. El que no quiere creer, no creerá aunque el cielo se parta. Pero al que busca, Dios siempre le deja una grieta por donde entra la luz. Por eso sigo, por eso escribo, porque sé que un día, sin previo aviso, esa luz llenará el mundo. Y entonces el misterio que hemos perseguido durante milenios dejará de ser profecía y se convertirá en presencia. No sé en qué momento la teoría empezó a convertirse en realidad. Quizá fue aquel amanecer de 2017, cuando el cielo sobre Jerusalén se tiñó de un rojo imposible. Recuerdo que los turistas sacaban fotografías mientras los ancianos del barrio murmuraban oraciones antiguas. Yo observaba desde la terraza del hotel con mi libreta en las manos y sentí por primera vez en muchos años miedo, no miedo de morir, sino de comprender, porque todo coincidía, las fechas, las señales, los textos. Era como si una maquinaria cósmica hubiera comenzado a moverse después de siglos dormida. Ese mismo día, a las 11:47 de la mañana, ocurrió algo que aún no logro explicar. Un silencio absoluto, breve, pero tan profundo que me heló la sangre. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo, todo se congeló, fue apenas un parpadeo, y luego el bullicio volvió, los claxones, las voces, el rumor de la ciudad. Nadie pareció notarlo salvo yo. Aquello me recordó un pasaje del profeta Sofonías. Calla delante del Señor, porque el día de Jehová está cercano. Volví a mi habitación y encendí la radio. Las noticias hablaban de luces vistas en distintas partes del mundo, sobre Brasil, Japón, Turquía.
columnas de luz que ascendían lentamente al cielo y se desvanecían sin dejar rastro. Las llamaban fenómenos atmosféricos, pero la simultaneidad me inquietó. Abrí mi cuaderno y escribí una sola frase: empieza el conteo. Los días siguientes fueron extraños. Gente que aseguraba haber visto figuras entre las nubes como siluetas humanas suspendidas en la luz. En las redes circulaban vídeos, la mayoría falsos, pero algunos tenían algo, una vibración en el aire, un resplandor que no se parecía a ningún efecto digital. Yo no sabía qué pensar. Durante años había perseguido milagros y engaños, pero esta vez no sentía curiosidad, sino urgencia. Viajé a Roma para entrevistar a un teólogo amigo mío, el padre Anselmo. Me recibió en su despacho con esa serenidad que solo tienen los que han visto demasiadas cosas. Le conté lo que había visto, lo que había leído, y le pregunté si la Iglesia aún esperaba el rapto. Sonrió con tristeza. Lo esperamos, me dijo, pero ya casi nadie lo cree. La fe se ha vuelto una costumbre, no una certeza. Me ofreció un café y añadió en voz baja: cuando el Señor venga, nos encontrará distraídos. Aquella frase me acompañó en el vuelo de regreso. Nos encontrará distraídos. Miré por la ventanilla y pensé que, quizá, el mundo entero vivía en esa distracción permanente: pantallas, ruido, velocidad, sin espacio para el silencio en el que podría oírse una trompeta. Semanas después, en Madrid, sucedió algo que cambió todo. Estaba en mi estudio revisando notas cuando la luz de la lámpara parpadeó 3 veces. No fue un corte eléctrico, lo sé, porque todo lo demás seguía encendido. En ese instante, una sensación me recorrió el cuerpo, una mezcla de calor y ligereza. No puedo explicarlo mejor. Era como si el aire se volviera más denso, más consciente. Y entonces lo oí, una nota larga, grave, imposible de ubicar. No venía de fuera, era interior pero tangible. Me arrodillé sin pensarlo. Duró apenas unos segundos, pero cuando cesó, las lágrimas me corrían por el rostro. No sentí terror, sino reconocimiento, como si el alma supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Salí al balcón, el cielo estaba limpio, pero había un resplandor en el horizonte, un brillo que se movía despacio, casi como una respiración. Llamé a un amigo astrónomo, revisó los satélites, los registros atmosféricos. No hay nada, me dijo, absolutamente nada. Pero yo seguía viendo aquella luz y entendí que quizá no era para todos. Esa noche casi no dormí. Soñé con un valle inmenso, lleno de huesos secos que empezaban a temblar. Era el valle de Ezequiel, lo supe al instante. Una voz no humana decía: levántate, y los huesos se unían, carne sobre carne, luz sobre luz. Desperté empapado en sudor. En la radio hablaban de un temblor en el Mediterráneo. Coincidía exactamente con la hora de mi sueño. Durante semanas todo se aceleró, noticias de aviones sin piloto, de personas desaparecidas, de ciudades en caos. Algunos decían que era un complot, otros que era el juicio de Dios. Yo no sabía qué creer, solo sabía que lo que había leído durante años en papel ahora se desplegaba ante mis ojos como una película que el mundo no quería mirar. Viajé a Tel Aviv para comprobarlo. El aeropuerto era un hervidero de rumores. Pilotos que juraban que un compañero se había desvanecido durante el vuelo. Médicos que contaban que un paciente simplemente desapareció de la mesa de operaciones, como si alguien lo hubiera arrancado del aire, me dijo una enfermera. Decidí ir al desierto otra vez, al mismo punto donde años antes había escuchado aquella nota interior. Llegué al atardecer. El cielo se teñía de violeta y de pronto lo comprendí. No era un sonido, era una llamada. El universo entero parecía contener la respiración. Me arrodillé sobre la arena y dije en voz alta, casi sin pensar: si es verdad, si realmente vienes, estoy aquí. No hubo respuesta, al menos no con palabras. Pero el viento cambió de dirección y una ráfaga cálida me envolvió como un abrazo.
No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando abrí los ojos la noche había caído y el firmamento brillaba con una nitidez sobrenatural. En el horizonte, una franja de luz ascendía lentamente, como una aurora invertida. Supe que aquello no era un fenómeno atmosférico, era algo más, algo vivo. Entonces lo sentí, una fuerza que me levantaba por dentro, una ligereza indescriptible, como si mi cuerpo recordara lo que significa no pesar. No volé, no desaparecí, pero comprendí cómo sería. Entendí que el rapto no es magia, es retorno. No se trata de huir de la tierra, sino de volver a casa. Regresé a Jerusalén con el corazón dividido entre la razón y la fe. Por un lado, el periodista que exige pruebas. Por otro, el hombre que ha visto demasiado para seguir dudando. Caminé hasta el muro occidental. Miles oraban como cada día. Y mientras observaba las manos apoyadas en la piedra, pensé que tal vez cuando todo ocurra será así. Gente orando, otros trabajando, algunos durmiendo, y en un abrir y cerrar de ojos el mundo cambiará para siempre. Me quedé allí horas viendo cómo el cielo se oscurecía. Un rabino joven se me acercó y me ofreció una vela. Para que recuerde, dijo que la noche nunca es total. La encendí. La llama temblaba con el viento, pero no se apagaba. Y comprendí que así es la fe, una luz frágil que contra todo pronóstico sobrevive al vendaval. Esa noche escribí en mi diario: no hay fin, hay regreso. Desde entonces cada día me levanto con la misma sensación. El mundo se sostiene por hilos invisibles y en cualquier instante uno de ellos se romperá. Quizá hoy, quizá mañana, no lo sé, pero sé que está cerca y cuando llegue, cuando la trompeta suene de verdad, no habrá tiempo para explicaciones ni teorías, solo reconocimiento. Un instante eterno en el que los que escuchan subirán y los que no simplemente seguirán buscando razones en la arena. A veces, al cerrar los ojos, aún oigo aquella nota. No sé si fue una advertencia o una promesa. Tal vez ambas cosas. Pero si algo he aprendido en todo este camino es que el cielo nunca miente, solo espera a que el hombre se atreva a mirar. Con el tiempo entendí que el rapto no es un castigo ni una huida de los hombres, sino una cita entre el Creador y sus hijos. Un encuentro largamente prometido. Siempre pensé que Dios actuaría con estruendo, con truenos y relámpagos, pero no. Él actúa en silencio, con una precisión que ninguna mente humana podría imaginar. Cada alma arrebatada será una historia cerrada, una promesa cumplida. A veces me gusta pensar que el cielo tiene su propio lenguaje, uno que solo los corazones preparados pueden entender. He conocido a personas que nunca leyeron una Biblia, pero viven con una paz tan profunda que parecen anticipar ese llamado. Tal vez el rapto no dependa de religión, sino de sintonía, una frecuencia del alma, una armonía entre lo divino y lo humano. En mis viajes he visto a los ricos temer y a los pobres sonreír. He visto a niños que sin entender la profecía levantan las manos al cielo con la inocencia de quien ya pertenece allí. Quizá eso sea lo que Jesús quiso decir cuando habló de hacerse como un niño para entrar en el reino. El rapto no será para los que sepan mucho, sino para los que amen de verdad. Recuerdo una conversación en 2005 con un anciano pastor en Buenos Aires. No temas al día del arrebatamiento, me dijo, tema el día en que su corazón deje de esperar. Esa frase me acompañó durante años, porque comprendí que no hay tragedia mayor que la de quien pierde la esperanza. Los que no esperan nada no oirán la trompeta, no porque Dios los rechace, sino porque su oído interior se habrá cerrado. He meditado mucho sobre eso. Vivimos en un mundo que confunde velocidad con vida, ruido con verdad y olvido con paz. El rapto, pienso, será la inversión de ese ruido, un instante absoluto de silencio en el que todo lo falso se desvanecerá. Será quizá el único momento en que la humanidad entenderá lo que significa quietud divina. En una ocasión, mientras caminaba por el valle del Jordán,
Un joven me preguntó, ¿por qué Dios no interviene ahora? ¿Por qué permite tanto dolor? No supe responderle con palabras, pero más tarde, viendo la puesta del sol sobre el río, lo comprendí. Porque aún hay almas que deben ser despertadas, aún hay corazones que no han oído la voz. El amor de Dios es paciente incluso con los que lo niegan. He leído a los antiguos místicos y encuentro en ellos la misma nostalgia. Todos esperaban ese momento de unión total. San Juan lo llamó desposorio espiritual. Pablo, ser arrebatados al encuentro con el Señor. Los antiguos hebreos, alía celestial. Distintas lenguas para una misma verdad. El regreso al origen. Me pregunto a veces cómo se sentirá. No el cuerpo, sino el alma. Tal vez sea como recordar algo olvidado, como despertar de un sueño demasiado largo. Quizá ese instante dure un suspiro o toda la eternidad, pero no importa el tiempo cuando se entra en el territorio de Dios. Lo curioso es que mientras más me acerco a esta comprensión, menos miedo tengo a morir, porque empiezo a ver la muerte no como un final, sino como un umbral. Y quizá, cuando la trompeta suene, la frontera entre vivos y muertos se disuelva. Todos seremos contemporáneos en ese instante. Hace unos meses, en Nazaret, conocí a una anciana que había perdido a toda su familia. Me tomó de la mano y me dijo algo que no olvidaré jamás. No los perdí, solo los adelanté. Esa frase resume el misterio del rapto. No es pérdida, es reunión. No es desaparición, es cumplimiento. He llegado a creer que cada lágrima derramada, cada oración silenciosa, cada acto de bondad en medio del caos está tejiendo los hilos invisibles de ese encuentro. Dios no improvisa. Cuando todo ocurra, comprenderemos que cada minuto de espera tuvo sentido. He sentido muchas veces que vivimos al borde de ese momento. El mundo parece inclinarse hacia un abismo moral. La humanidad juega a ser Dios y olvida que la historia tiene dueño. Pero incluso en esa arrogancia hay esperanza, porque el plan no es destrucción, sino restauración. El rapto será el comienzo del regreso del orden original, el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Quizá por eso Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. No para asustar, sino para recordar que el amor verdadero no avisa, llega cuando el alma está lista. Ahora, cuando escribo, miro mis manos y pienso, ¿cuántas veces intentaron comprender lo incomprensible? Y me sonrío. No hace falta entender, basta creer, no en dogmas, sino en esa certeza profunda de que lo eterno no nos ha olvidado. A veces, al amanecer, salgo al balcón y dejo que el viento me roce la cara. Cierro los ojos y digo en voz baja, Maranata, ven, Señor. Y por un instante el mundo parece detenerse. Tal vez sea imaginación o tal vez sea la primera nota de esa melodía que pronto resonará sobre toda la tierra. Si algo he aprendido en todos estos años es que el rapto no es el final de los tiempos, sino el principio de la eternidad. Una revelación que no busca asustar, sino despertar. El amor llamando al amor. Y cuando pienso en todo lo que he visto, en cada país, cada desierto, cada mirada que se alza al cielo con esperanza, siento que mi búsqueda no fue en vano. He comprendido, al fin, que la mayor evidencia de la existencia de Dios no está en los milagros, sino en la nostalgia que sentimos por Él. Ningún ser humano puede añorar lo que no existe. Por eso sigo escribiendo, porque presiento que esa nostalgia es la voz del cielo recordándonos quiénes somos. Y el día en que el llamado resuene de verdad, esa voz no vendrá de arriba, vendrá desde dentro. No sé si fue un sueño o una revelación, o quizás ambas cosas, porque hay sueños que no son de la mente, sino del espíritu. Fue en una madrugada de julio, había estado escribiendo hasta tarde, repasando mis notas, intentando encontrar una última frase para cerrar este testimonio, pero no pude.
Las palabras se me escapaban, como si alguien no quisiera que lo concluyera aún. Me acosté, agotado, y entonces ocurrió. No había oscuridad, solo una luz blanca, viva, que no hería los ojos. Estaba de pie en un valle inmenso, como si todo el mundo hubiera sido reducido a un solo horizonte. El aire era denso, pero respirable. Frente a mí, miles, quizá millones de figuras. No eran sombras ni cuerpos, eran destellos. Cada uno brillaba con un tono distinto, como si cada alma tuviera su propio color. No había jerarquías, ni miedo, ni palabras, solo una melodía que no sonaba en el aire, sino en el corazón. Entonces comprendí que era eso, el momento, el rapto, no como un estallido violento, sino como una sinfonía perfecta. Todo ascendía en orden, en armonía, las almas no huían, eran atraídas, como si el amor mismo las llamara por su nombre. Y en ese ascenso no había gritos, ni confusión, ni lágrimas, solo una certeza absoluta. Estábamos volviendo a casa. Vi también los rostros de los que quedaban abajo, gente que miraba al cielo con una mezcla de asombro y desesperación. Algunos caían de rodillas, otros corrían, otros simplemente se quedaban quietos, incapaces de comprender. Y supe, con un dolor profundo, que la tierra nunca volvería a ser igual. Porque al desaparecer la luz de los que amaban, el mundo entraría en su noche más larga. Vi templos vacíos, calles silenciosas, gobiernos reunidos de urgencia buscando explicaciones. Un hombre en traje oscuro hablando a las naciones, prometiendo paz, una paz falsa, y detrás de sus palabras algo frío, inhumano. Comprendí entonces lo que los profetas habían anunciado. El tiempo del engaño había comenzado, pero no todo era oscuridad. Mientras el mundo se sumergía en el caos, vi otros despertar, hombres y mujeres que caían de rodillas, llorando, clamando, ahora creo, ahora entiendo, y una voz suave, pero poderosa respondía, todavía hay esperanza. Esa escena se desvaneció lentamente y quedé solo, suspendido en la luz. No había tiempo ni espacio, todo era presente. Sentí que mi cuerpo se disolvía, que la piel, los huesos, los pensamientos, todo se volvía conciencia pura. No había miedo, era como volver al hogar después de un viaje demasiado largo, y en medio de esa claridad percibí una presencia. No puedo describirla. No tenía rostro, pero lo llenaba todo. No necesitaba hablar, porque su sola existencia era respuesta. Sentí que me miraba y comprendí que no había nada que explicar. Todo lo que alguna vez dudé, temí o busqué estaba ahí contenido en ese instante. ¿Por qué ahora? Quise preguntar, pero no hizo falta. Lo entendí sin palabras, porque el amor esperó lo suficiente. No sé cuánto duró. Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en mi habitación. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Todo estaba igual y al mismo tiempo nada. Lo estaba. Había una paz en el aire, un silencio distinto, como si el mundo acabara de respirar después de siglos. Salí al balcón. El cielo estaba despejado. Ni una nube, ni un ruido, solo las estrellas, tan cercanas que parecía que bastaba con extender la mano para tocarlas. Y entonces, sin saber por qué, susurré, gracias. Desde esa noche todo cambió. Ya no busco pruebas, porque las pruebas sobran. No trato de convencer a nadie, porque cada uno escuchará la trompeta cuando esté listo. Solo escribo. Escribo para dejar constancia, para que quien lea entienda que el rapto no es una amenaza, sino una promesa de amor cumplida. He revisado mis cuadernos viejos y veo que en el fondo todo lo que he investigado, extraterrestres, señales, profecías, milagros, apuntaba hacia lo mismo, el regreso. No de una nave ni de un Dios lejano, sino del Padre que vuelve por sus hijos. Y eso lo cambia todo, porque el rapto no será la desaparición de los buenos, sino la culminación de una relación. No es una evacuación, es una boda. El alma, vestida de luz, sube al encuentro de su amado. Desde entonces vivo con una calma que no entiendo. Sigo viajando, sigo observando, sigo escribiendo, pero ya no con ansiedad, sino con gratitud.
Cada amanecer me recuerda que el reloj celestial sigue su curso y que un día cualquiera, mientras el mundo desayune y los noticieros hablen de política, la eternidad interrumpirá el tiempo. Ese día no habrá estruendo, ni fuego, ni destrucción, solo una nota pura, vibrando en el corazón del universo. Los que la oigan subirán, los que no seguirán esperando. Y cuando todo haya pasado, cuando el mundo haya visto el amor en su forma más pura y no lo haya comprendido, entonces solo entonces sabrán que el plan siempre fue redención, no condena. He vivido lo suficiente para entender que Dios no se impone, invita. Y el rapto es la última invitación. No lo entiendo del todo y quizá nunca lo haga, pero cada vez que miro al cielo siento que alguien me está llamando. No con palabras, sino con esa luz silenciosa que desde aquella madrugada no me ha abandonado. Y pienso, si todo esto era un sueño, que no me despierte nadie. Desde aquella madrugada he aprendido a vivir en silencio, un silencio distinto, lleno, donde cada sonido tiene sentido. Ya no corro detrás de los misterios, los dejo venir, porque entendí que las verdades más grandes no se conquistan, se reciben. El rapto, ahora lo sé, no es un suceso que vendrá desde afuera, sino una semilla que ya está germinando dentro del alma humana. Al principio me costó aceptarlo. Mi mente de periodista, de investigador, necesitaba pruebas, datos, cronologías, pero el espíritu no funciona con fechas, funciona con disposición y cuando el corazón se abre, el tiempo pierde su tiranía. Hay días en los que al despertar siento que algo invisible me rodea. No es miedo ni presentimiento, es compañía, como si el cielo me siguiera recordando que el viaje no terminó, solo cambió de forma. He vuelto a leer mis antiguas notas y sonrío. Cuántas veces busqué respuestas en los telescopios, en las ruinas, en los códices. Cuántas veces creí que Dios hablaba desde los relámpagos y no desde el susurro. Ahora comprendo que siempre estuvo allí, esperándome en lo cotidiano, en el rostro de un niño, en el silencio de una montaña, en el vuelo de un pájaro que desaparece en el cielo sin dejar sombra. El rapto, pienso, será así, natural, inevitable, hermoso, como una brisa que se lleva la hoja cuando ya cumplió su ciclo. Ningún esfuerzo, ningún temor, solo entrega. A veces, mientras camino por las calles de Jerusalén, veo a los peregrinos que llegan de todos los rincones del mundo. Algunos tocan las piedras, otros lloran, otros simplemente miran el cielo, y pienso que todos, en el fondo, estamos esperando lo mismo, volver a donde pertenecemos. No importa la religión, ni el idioma, ni el nombre con el que invoquemos a Dios. En todos hay esa nostalgia, esa sed de infinito que ningún logro humano ha logrado saciar. He entendido que el plan de Dios nunca fue confundirnos, sino despertarnos, que cada tragedia, cada pérdida, cada duda ha sido parte de esa llamada silenciosa, porque solo el vacío nos enseña a mirar hacia arriba, y solo cuando se nos caen las seguridades humanas podemos escuchar la voz que nunca se apagó. No me considero un profeta ni un santo, solo un hombre que después de 50 años de buscar en los desiertos ha aprendido a escuchar el viento. Y el viento, créeme, tiene voz, no de palabras, sino de presencia. A veces dice espera, a veces dice ya. Hace unos días regresé al Monte de los Olivos, al mismo lugar donde empezó todo. Me senté sobre una piedra y dejé que la luz del atardecer me envolviera. Era dorada, cálida, como si el cielo me abrazara. Cerré los ojos y respiré despacio. Y entonces lo sentí otra vez, esa ligereza, esa vibración interna. Pero esta vez no era una advertencia ni una visión, era paz, pura y absoluta. Entendí que el rapto no es solo un evento para los que serán llevados, sino una preparación para los que ya están aprendiendo a subir por dentro. Quizá no todos desaparezcan físicamente, quizá el verdadero arrebatamiento sea espiritual, un traslado del miedo a la fe, de la confusión a la comprensión, de la tierra al cielo interior. Y cuando esa transformación ocurra en suficiente gente,
El cielo se abrirá para todos. No sé si viviré para verlo, ni me importa. Lo esencial ya lo he visto. He visto cómo una sola palabra de esperanza puede salvar una vida. He visto cómo un alma que decide creer cambia la atmósfera de una casa. He visto que el amor, cuando es puro, tiene poder de resurrección. Y cada vez que lo pienso, me digo a mí mismo, eso es el rapto. No la desaparición, sino la elevación. No la fuga, sino el reencuentro. No el fin, sino el principio de la verdadera vida. Recuerdo que cuando era niño mi madre me decía que el cielo era el lugar donde todo lo que duele se cura. Quizá tenía razón. Quizá todo este tiempo hemos estado caminando hacia esa curación, sin darnos cuenta. Cada lágrima, cada pérdida, cada porqué sin respuesta era un paso más hacia la eternidad. A veces me preguntan si no temo el fin del mundo. Yo sonrío. El mundo ya se acaba todos los días, un poco, en cada guerra, en cada injusticia, en cada alma que deja de amar. Pero también renace cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien levanta los ojos al cielo y dice, aquí estoy. Eso es lo que cambiará todo, no la trompeta, sino la respuesta. He escrito muchos libros y quizá este sea el último que tenga sentido para mí, porque en estas páginas no hay teorías, solo gratitud. Gratitud por haber buscado, por haber dudado, por haber amado y sobre todo por haber escuchado. Ahora, cuando cae la noche, dejo la ventana abierta, miro las estrellas y ya no me pregunto si el rapto será pronto o lejano. Solo digo en voz baja, cuando quieras, porque ya no espero el evento, espero la presencia. Y en ese silencio casi puedo oírlo, una nota tenue, eterna, la misma que oí aquella vez en el desierto. Ya no me asusta, ahora sé lo que significa. No es un anuncio de fin, es una promesa de regreso. Y pienso, si el cielo ha esperado tanto por nosotros, lo mínimo que puedo hacer es esperarlo con amor. Quizá no lo entienda del todo, pero cada vez que cierro los ojos siento que el alma se eleva un poco más y sé, sin necesidad de pruebas, que cuando todo ocurra, cuando la trompeta suene y el velo se rasgue, no habrá sorpresa. Solo un pensamiento simple y luminoso. Ya estoy en casa.